Sí, sí. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes y gracias a las personas que nos puedan estar escuchando a través de Instagram, del directo. Estamos en el estudio de San Francisco, en Madrid, y estamos aquí a propósito de una exposición que se llama Gabinete Carnal, que he tenido el placer, el honor de curar para Elio Rodríguez, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Elio? Bien, bien, gracias por venir todos. Elio, yo quisiera iniciar esta conversación haciendo un ejercicio de memoria. Yo sé que en tu infancia sucedió algo que te ha marcado hasta hoy en tu camino como artista, relacionado con tu madre, relacionado con la costura. Tu madre era costurera, Sí. Tu madre trabajaba en una fábrica de guayaberas, Sí, y en casa tenían una máquina de coser. sí, por supuesto. Sí. No ¿Cuál me- es la relación que se estableció entre la máquina de coser, entre tu madre, entre la casa materna y tú? Sí, bueno, lo primero, a mí, en los 90, periodo especial en Cuba, una crisis terrible, no había comida, no había nada. Y la cosa está de la utopía juvenil, yo me dio por hacérmelo todo, hacerme los zapatos, hacerme las ropas, entonces, claro, yo quería aprender a coser. Y ella no me dejaba aprender ¿Qué porque, edad claro, tenías? 14 o de 16, no, por ahí, no recuerdo bien, por ahí, era un adolescente. Y claro, por supuesto, con toda la razón no me dejaba aprender a trabajar la máquina de coser porque le podía estropear su máquina, o sea que al final se lo hice, que estropeé la máquina. Pero al final lo que hice fue escondido de ella, aprendí a coser y casi simultáneo, un poco después, a partir de eso lo aproveché para empezar a hacer hacer objetos. En realidad, en aquel momento yo no lo consideraba arte, pero bueno, eran objetos. Porque, bueno, lo primero, yo recuerdo en mi infancia, mi madre trabajaba en una fábrica de costura que eran dos hileras grandes de máquinas y en el centro había como una especie de cuneta, de espacio donde dejaban caer la ropa. Y como yo era un pequeñajo, me tiraba ahí. Y yo toda mi infancia era rodeado de telas, máquinas de coser, el ruido. La verdad que siempre era algo que estaba muy cercano a mí. Y lo de la costura siempre me llamó la atención, yo siempre me gustó coser. Y entonces era la guerra esa de que yo quiero coser, pero no me dejan. Y al final, bueno, lo aprendí escondida. Le rompí la máquina, por supuesto, porque aprendiendo no tiene que romper. Y después lo aproveché para empezar a hacer un poco cuando me acerqué a la escultura. Aproveché este saber para hacer lo que a mí me interesaba, porque la escultura tradicional no me hacía mucha gracia, no me llenaba. ¿Qué es lo que no te hacía gracia? Tú me has dicho que en algún momento preferiste no cargar con un peso de la tradición de la escultura, ¿no? Sí. Preferiste no utilizar el mármol, preferiste no utilizar la madera, porque de alguna manera te daba miedo esa tradición, ¿no? Sí, o sea, a ver, podemos decir que era miedo, ¿qué era? vagancia, un poco. A ver, yo siempre me burlaba de los escultores, porque en la escuela de artes clásicos, o sea, los escultores están todos, son forzudos, pero todos sudados, todo lleno de polvo, todos sucios, y los pintores vamos tranquilitos, con la batica, sin mancharnos, vamos tranquilos. Yo me gradué de pintura, precisamente por eso, porque tú para pintar vas sentado, tranquilo, no tienes que sudar. Lo que pasa es que la escultura, o sea, la escultura y también la pintura, lleva mucha historia del arte cargada, o sea, coger un pincel para un lienzo o esculpir, ya tiene como mínimo 5 siglos de tradición atrás de ti. Y eso te carga un compromiso que para mí era demasiado, era mucho para mí. Entonces, la manera de acercarme, yo vengo de siempre lo he dicho, yo vengo de un barrio muy pobre de Cuba, de La Habana, y mi acercamiento al arte siempre ha sido más desde la cultura popular que desde el arte high art. Entonces, a mí me era más cómodo el juego que el acercamiento profundo de artista intelectual que se emociona con la mamadiza. A mí me emociona Bambá, o sea, a mí me emociona la música popular y el baile. A mí el arte lo respeto, pero me emociona un poquito menos. Entonces, este tipo de obra que hago yo, que son al final cojines artísticos,
Son más que eso, son eso, pero Bueno, es más que eso. pero este tipo de cosas es más cercana porque yo creo que crea con el espectador una relación mucho más cercana, menos comprometida, hay menos tradición, y yo creo que esa relación es más sana, bueno, al menos Sin más embargo, de divertida. alguna manera tú también insertas dentro de una tradición del arte textil, ¿no? Sí, ¿O eras consciente de eso cuando iniciaste a hacer escultura? me gradué de arte, o sea, claro, algo de cultura pero tengo. me refiero en el arte cubano. Eh, ¿O tú crees que de alguna manera inauguraste un camino en el arte textil? No, ¿verdad? ¿Qué tú crees? No, yo, o sea, o sea, lo que pasa es que en Cuba, por supuesto, como nos dieron arte, o sea, había una tradición de la bourgeois, Oldenburg, o sea, hay un montón de artistas que han hecho miles de cosas en textil. En Cuba quizás había una pequeña, en Cuba la referencia era Osnendo García, que hizo en los 60, creo, unas cosas cinéticas, medio eróticas, creo. Pero fundamentalmente, o sea, la bourgeois y Oldenburg. Y ya después de otro lado, ya o sea, había otra. Pero no, yo no he inaugurado nada. Lo que pasa es que me aproveché yo utilicé las herramientas que tenía. O sea, yo sé que no soy. Yo no sé esculpir a la manera tradicional, por lo que yo aprovecho lo que tengo. O sea, yo sé coser y me encanta hacer chistes. Sin embargo, en tu proceso es imprescindible el boceto, es imprescindible dibujar el sueño de Sí. la escultura. ¿Cuánta importancia le otorgas Mucha, a este camino iniciático del abocetado? mucha, porque también es el mismo trauma de bueno, Cuba es un problema. O sea, uno, o sea, la costumbre mía en Cuba era que tú no puedes gastar material, no puedes dar el lujo de gastar material. Entonces, yo tengo la costumbre de que el boceto me lo pienso bien y cuando está concebido, del boceto a la obra, ya que se termina, hay poco, porque yo no me podía dar el lujo de gastar material. Y entonces eso sí me queda, de cuando yo hago un boceto, yo ya hago pensando lo que va a salir. También la costumbre de que generalmente el boceto paga la producción de la escultura. Yo me hago el boceto, vendo el boceto y después con ese dinero me puedo hacer escultura. Pero es eso, o sea, era la costumbre esa de no gastar, de maximizar todo. Y también la cosa de la utopía, de jugar con la utopía como un ejercicio de libertad. De que cuando tú haces un boceto, para mí el boceto es ese ideal, que a lo mejor nunca lo terminas. Por eso muchos bocetos los hago, o sea, son bocetos entre comillas, en realidad son obras terminadas, pero se proponen como Utopías. Sí, se proponen como algo que puede que se haga o no. Pero es curioso que te regodees en la idea de la utopía. Estoy pensando ahora en una noción que acuñó el filósofo Simon Bauman, que habla de retropía, ¿no? Como la utopía como algo ya un poco antiguo, como de moda, y cómo ser utópico hoy, ¿no? ¿Qué es ser utópico hoy cuando ya los horizontes han quebrado, cuando ya los grandes relatos han sido súper cuestionados y destruidos, ¿no? Cuando caminamos sobre escombros conceptuales? ¿Cómo para ti, qué significa para ti ser utópico hoy? A mí, la libertad es poder jugar jugar con la libertad, o sea, poder expandirme a zonas o a lugares donde la realidad no me lo permite. Siempre ha sido eso, o sea, proyectar obras que nunca haré, fundamentalmente eso. Dar rienda suelta a la imaginación ahí no hay cortapisa, ahí no hay nada ahí no tengo que pensar que si tengo dinero para hacer una obra en 2 metros, en 3, me la propongo en 40 metros, en 60, me da igual. Ahí puedo ser libre. Y siempre para mí eso es la guerra esa que tenemos de que nos dejen hacer lo que queremos sin cortapisa, hacer libre. La libertad también tiene que ver mucho, creo, con aceptar el error, con aceptar la advertencia, el accidente. Y evidentemente en el proceso de costura surgen muchos imprevistos, ¿no? Sin embargo, te interesa mostrar un objeto
bastante pulido, bastante terminado, una pieza que el primer impacto sea conclusivo, ¿no? Por lo menos objetualmente, aunque luego ya metafóricamente se traslada a muchos lugares. ¿Por qué prefieres este tipo de presencia frente a los demás desde tu escultura y no presentarte desde un lugar más accidentado, ¿no? No sé si puede ser esa la pregunta, pero me interesa que nos comentes sobre cuánto valoras el accidente en tu proceso, ¿no? Siempre lo hay. Lo que pasa es que según la época, el tipo de obra que estés haciendo, yo creo que uno le da más opciones al accidente o no. Pero siempre lo hay. O sea, toda obra que esté en el estudio nunca, o sea, está terminada cuando ya sale por última hora del estudio. Por ejemplo, mientras está en el estudio, toda obra está propensa a cambiar. A que a mí se me dé la locura y le añada cosas, le quite cosas. O sea, hay una obra ahí que yo la había terminado, pero nunca a esta jungla pobre que le llamo yo, para que está al frente. Yo la terminé, incluso la puse en una exhibición, pero nunca me acabó de convencer. Nunca me acabó de convencer. Cuando la regresé a mi estudio, yo dije, esto no está terminado. Y cogí le añadí una cosa ahí, que era un penacho y ahí sí ya me gustó. Has dicho que naciste en La Habana Vieja. Sí. Y a ti te gusta decir que eres negro de La Habana Vieja. Sí, soy muy orgulloso. A mí me ha llamado mucho la atención que en este catálogo hay un texto de Orlando Hernández que dice que tú eres un conceptualista vulgar. ¿Por qué crees que Orlando ha dicho que eres un conceptualista vulgar? Yo creo precisamente por eso, por lo que te decía antes, que a mí la cultura popular me es mucho más afín que el high art, que la apariencia de un... Yo siempre digo que a mí, o sea, Orlando es una gente que a mí me ha marcado mucho en mi carrera y yo tengo un cuento que siempre lo hago y que le agradezco a toda la vida que me marcó a mí. Yo cuando me gradué de MISA, del Instituto Superior de Arte, yo asumía que era un intelectual, un artista, y que debía de mostrarme como un artista, hablar fino. Y alguien, no me acuerdo qué fue, me pidió unas palabras para un catálogo, yo qué sé. Y me puse a escribir como se escribía en la época, la metatranca que le llamaban los artistas, ¿no? Muy enredado. Y por supuesto se lo iba hablando y me dijo, negro, que tú no, o sea, tú eres negro, no, bien, no trates de decir lo que no sea, que eso te sale mal. Y me di cuenta que verdad, estaba impostado, estaba intentando aparentar algo que no soy. Y entonces dije, pues mira, voy a escribir como soy yo, que digo barbaridades, que digo tonterías, que me la paso riéndome hasta de mí. Y al final eso es lo que, ahí es donde soy incómodo, donde me siento más cómodo, siendo irreverente, siendo irresponsable, pero eso soy yo. O sea, intentar ser un intelectual no ¿En algún momento no has tenido miedo de exotizar ese entorno cultural? No. Los riesgos están para eso, para correr, ¿no? Ahora digo exotizar y eso es una palabra que es exotismo, que si hacemos un trueca, ¿no? Podemos cambiarla por erotismo, ¿no? Exotismo y erotismo, para mí, no, pero estamos haciendo las relaciones de sentido. Para mí el exotismo y el erotismo de alguna manera están muy relacionados a tu trabajo. ¿Lo pudieras relacionar o no? Sí, pero por ejemplo es una cosa que es cómo presentar tu trabajo. Antes yo siempre hablaba del erotismo en mi obra y tal, y al final ahora por un problema de comodidad digo que hablo de género, de cosas más finas. Mientras menos... Pero el género no es una cosa fina. De hecho, debería ser todo lo contrario. Ya, por lo menos comprometido. El género es fino desde el punto de vista patriarcal, pero si hablamos desde un punto de vista feminista, el género es una subversión, es una disidencia. Está más de moda. Hay que jugar con la moda. Es cierto. Porque... pero está de moda porque ha habido una tradición disidente del feminismo para que se convierta en voz populi, ¿verdad? Aunque eso se puede pensar que es una moda. Pero a ver, yo también lo que siempre he intentado, mientras menos explique, eso es un clásico, pero
mientras menos hable directamente de lo que quiere decir cada obra, yo siempre he dicho que yo susurro y no hablo, a lo referido a mi obra. Sí. Porque mientras menos le diga a la gente las intenciones mías que tuve con cada obra, yo creo que la gente más se inventa las cosas. Ahorita mismo estábamos haciendo un chiste, un cuento que estábamos rememorando de una vez, un vídeo que se me ocurrió hacer, una trastada una tontería que se me ocurrió. Bueno, no fue una tontería, fue una trastada. Presenté un vídeo que no tenía nada, me inventé, presenté un vídeo en un evento como si fuera obra mía y lo más simpático fue que hubo un crítico que lo vio como una obra mía y empezó a explicarlo y no tenía nada que ver. O sea, lo que tú presentes, la gente necesita entender las cosas. Entonces, cualquier tontería que yo ponga, la gente va a tratar de entenderlo y de darle explicaciones. Y entonces va a ser mucho más interesante lo que la gente se invente que lo que yo te pueda decir de la obra mía. En realidad, cuando yo te explico la obra mía, es muy... no tonta, pero la obra mía aparte de presupuestos muy de barrio. Son preguntas ¿Cómo cuáles? ¿Qué significa ser cubano? ¿Qué significa ser negro? ¿Cuánto de español yo soy? ¿Cuánto dejaré de ser cubano? ¿Cuándo me voy a convertir en español? Eso, por ejemplo, si dejo una máscara en mi estudio, ¿qué le va a crecer? Si dejo... De hecho, aquí una de las piezas que hay surgió como una pregunta, ¿no? Si ponemos una semilla Sí. en esta vitrina, Claro. ¿qué nacería para Elio Rodríguez? Claro. Y fue un ejercicio que hicimos acá en esta exposición. Claro. Y salió lo que pudo haber salido, pero nació de ti. Pero si a lo mejor tú le dices eso a la gente va a decir, pero esto es una tontería. Pero yo no le digo nada, le ponemos un título y la gente se inventa cada cosa, que son geniales, que es lo mejor. Hablaste de máscaras, estas máscaras que nos rodean, ¿no? Sí, Las construiste en medio de la pandemia. en la pandemia. ¿Cómo llevaste la pandemia para tu ejercicio creativo? ¿Cómo llegaste a hacer estas máscaras? ¿Por qué las hiciste? Porque estaba todo cerrado y no se podía comprar nada. Y entonces en mi estudio lo que quedaban eran retalitos de obras pasadas y tú sabías que entretenerse. Y como estaba la cosa de que la gente hacía máscaras en su casa, yo estuve a punto de ponerme a hacer máscara para hacer máscara para todo el mundo. Pero de pronto me puse, o sea, eso de que tú te entretienes, tú te pones a hacer algo y te entretienes, me hago una mosca y pum, ya te pones en la tontería. Entonces me dije, ¿qué pasaría aquí? Me hice esta que fue la primera que me puse a hacer una máscara y de pronto empecé a hacer el tonto. Y le encontré gracia y me puse a hacer otra y de pronto me hice no sé ni cuántas me hice. Pero era eso, o sea, era con lo que tenía, entretenerme para pasar el momento ese tan horrible que teníamos. Y también no había presión de... No había presión de... O sea, esas máscaras no se hicieron pensando en arte, en ninguna exhibición, en nada. Se hicieron para pasar el rato. ¿Pero hoy la sigues viendo de esa manera? Claro. ¿Sí? Claro, sí, para ti. Yo me voy a otro sitio y para mí sí tiene un valor importante, ¿no? Fue para divertirme, para pasarla bien. Para pasarla bien. Es que hoy las miro y yo digo, es que es un objeto que tiene memoria pandémica y que pudiera a la misma vez hablarte de lo que no podemos decir en ciertos momentos, porque es como, yo me estoy yendo a un sitio muy individual, es como ir a un lugar donde no podemos hablar precisamente, donde la voz se emancipa. Ahora de pronto, si no se puede Yo intelectual, no estoy puede decir llevando- la tradición del carnaval veneciano, esas cosas, pero en realidad era un momento muy jodido, que había que buscar algo que te sacara de lo que estaba pasando, y yo me imagino que cada uno se inventó cosas. Y que las redes sociales en ese momento eran muy importantes porque era la mejor manera de comunicarnos. Entonces yo sacaba una máscara, la gente simpática decía, voy a hacer más. Y era eso, era... Hace un momento mencionaste la idea de la identidad y en tu piezas también se puede percibir mucho una crisis, que es una crisis de identidad. ¿Qué entiendes por identidad y cómo te enuncias desde esa crisis? Yo eso es lo que te comentaba, o sea, yo siempre me estoy preguntando qué soy. O
sí, que soy, o sea, la gente asume, porque la gente siempre parte de supuestos que a mí no me parecen mucho, o sea, yo soy cubano, ¿y eso qué quiere decir? O sea, ¿cómo tú defines un cubano? ¿Y qué quiere decir para ti? No lo sé, no tengo la menor idea. O sea, yo generalmente los cubanos los defino por sus defectos y no por sus virtudes. Autosuficiente, escandaloso, ¿Y eso eres tú? también, claro. Sí, un poco. Pero también tengo un poco, o sea, yo creo que no somos absolutos. Yo no soy completamente cubano, no creo. Yo tengo un poco de norteamericano, tengo un poco de español. Somos un poco de todo lo que hemos vivido. Entonces, por eso yo digo, es como el chiste este de la Mona Lisa. O sea, ¿hasta cuánto tú puedes estropear la Mona Lisa y que siga siendo una Mona Lisa? ¿Entiendes? O sea, yo tendré un por ciento de cubano, pero también tengo un por ciento de norteamericano, tengo un por ciento de español, y habrá que ver cuándo es un por ciento solapa al otro. A mí, por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que me invitaron a participar en una exposición de arte español, yo estaba que me salía del orgullo. Y dije, joder, bueno, soy español. Por ejemplo, yo cuando llegué aquí a España dije, pues ahora si soy español, tengo que hacer arte español. Mi mujer me llevó al Prado, vi Goya, que me quedé loco, y me hizo una serie de Goya, un grabado como de Goya que se llama Tauromaquia. Y era porque yo quería ser español, y me hice también una serie de carteles de toros. ¿De cine? ¿Son los carteles de cine? No. No, eso fue no, los cines son Cuba. Y me hice aquí una serie, son 3 creo, que son carteles de toros. Oye, ya que soy en España, tengo que ser español. Y ser español, que es lo que se supone. ¿Qué es eso? O sea, cada lugar tú tienes que dejarte permear, que es lo más. Si algo bueno, vamos a decir, que tampoco lo inventamos nosotros, tiene lo del arte cubano, es dejarte moldear, dejarte la gozadera, lo de la pegada, dejarte mezclarte. Bueno, hay una pieza tuya que es muy conocida, que es ven acá, anda ven y muévete. Anda, ven y muévete. Anda, ven y muévete. Es un video, ¿verdad? Eso, tú es también... No, hice una obra que era una guaguita, un autobús que hice, que era una escultura que se llamaba Por la canción de los mamás. Andaban por lo de los autobuses cubos que están llenos de gente, y es toda una. Es como el que diga cubano, una gozadera ahí todo metido. Y que se hizo una. Que es otra forma de guerra, ¿no? Que surge de la guerra. Esta es otra guerra, Sí, a todo el mundo dice, si vas a Cuba y quieres conocer arte cubano o cultura cubana, métete en un autobús y ahí vas a conocer de todo. Esa, que es una exuberancia que también traslada a esta cultura que hay aquí, por ejemplo. Sí, yo soy muy kitsch, soy muy. Lo de. Mira, eso a lo mejor va ahí, tiene que ver con el Caribe, con Cuba. Yo soy muy exuberante en mi, o sea, sí, muy kitsch. Propenso a sobreactuar, al rebuscamiento en las formas. Entonces, sí, me encanta. Las esculturas mías son muy propensas. También haces esculturas inflables. Sí, Que las empezaste a hacer en Estados Unidos, ¿verdad? No, más simpático fue la empresa era española. La empresa era Pero se española. puso por primera vez donde una escultura inflable. La primera se exhibió en Estados Unidos. Sí, la primera se puso en Estados Unidos. Fue por un proyecto en Pittsburgh. Sí. Una residencia formada. Una beca, sí, una residencia que nos dieron a varios artistas, un proyecto en el ¿Cuántos años 2010. viviste en Nueva York? Viví un año entero, después, es que yo estaba como decía, en el papineo. O sea, yo me pasaron un tiempito en La Habana, me había para Estados Unidos porque yo nunca quise vivir ahí. Entonces, estaba en el brinca-brinca. El mayor tiempo pasé un año y después regresé y me pasé otro año completo. Pero nunca quise pasarme el año y un día para no ser residente. Es que es sintomático que, aún después de haber haberte mudado a España, privilegiabas todavía una conexión con el mercado estadounidense y quizás, que no sé si esta palabra es la correcta, desprotegiste una presencia en España, en Madrid, en Barcelona, en Elche, en Alicante. Hiciste algunos gestos galerísticos, pero curatoriales, pero pocos realmente. Sí, poco. ¿Por qué crees que tardaste tanto en hacer una primera exposición personal en Madrid? Porque soy tonto. Porque yo que sé, porque me iba bien en el mercado norteamericano, yo estaba muy feliz y tal, y menosprecié la presencia aquí, es lo tonto.
Ahora, la pandemia a todo el mundo yo creo que nos puso los pies en la tierra y al final me di cuenta de que tú puedes estar en todos lados, que no tienes eso. Lo único que hay que hacer es trabajar, pero puedes estar en todos lados. Sí, no quería olvidar que estas piezas, algunas de ellas, tienen yo creo que son un ejercicio crítico frente a lo que se conoce como el arte urbano de Gustavo Blanco, ¿no? Precisamente Jungla Pobre es como un contrapunteo frente a esa jungla afro-cubana que Lam desde París, desde un contexto muy aristocrático, quiso construir, ¿verdad? De hecho, tú tienes otra jungla que es enteramente blanca y yo creo que también lo que haces es un poco preguntarte hasta dónde lo negro está presente en la pintura de Lam, hasta dónde lo negro está presente en mi trabajo. ¿Cómo lo ves? Que eso pues, se lo tengo que agradecer a René Francisco. O sea, de las cosas buenas que me trajo la pandemia fue a René, que nos encontramos en Alicante y nos pusimos ahí, como siempre, nos fuimos a hablar. Y me quitó muchos complejos que uno le viene de la escuela, ¿no? De que cuando a mí hace una obra que tenía cierto reconocimiento, ya yo no quería volver a hacer nada parecido, trataba de ir por otro lado. Que al final bastante tonto, ¿no? ¿Verdad? Y con René conversando, claro, o sea, Picasso, o sea, mucha gente ha jugado con la serie, con idea de reformularse. Y yo me resistía a eso. Y al final yo había hecho una primera que era muy, o sea, era del mismo tamaño de la jungla, una jungla pero escultórica, tratando de traer un primer plano lo que el este intelectual europeo había escondido o no le interesaba. Esta mía que yo hice proponía la voluptuosidad, y por eso había quitado el color, para llevar un primer plano a eso. Y ya eso se hizo y estaba en la colección, todo muy bien. Pero yo siempre me había resistido a seguir por ese camino. Y me di cuenta por lo que me decía René, la verdad, que no tenía, que era una de las tonterías que tiene uno. Y entonces eso, la pandemia nos dio el momento de vamos a divertirnos, vamos a olvidarnos del arte, vamos a divertirnos, vamos a hacer lo que nos gusta, sin compromisos. Y me puse a hacer, hice al final como 4 o 5 versiones de jungla, que la verdad que estoy súper contento de eso. Y fue eso, y a partir de ahí dije, voy a utilizar a Lam como un pretexto para hablar de las cosas que me interesan a mí. O sea, toda la voluptuosidad que a mí me interesa, que en la obra de Lam no está, pues lo voy a aprovechar como o sea, voy a partiendo de sus obras como un punto de partida, pero voy a sacar cosas que él no tenía, que a mí me interesan, que a ver, en este caso el AMPO, por la cosa está cultural, ¿no? De acercamiento, pero no vais de un día se lo saco a Picasso o a Van Gogh, yo qué sé. O sea, al final es intentar encontrar lo que te interesa a ti en el lenguaje o en la imagen del otro. Elio, hay un epíteto que es como un limbo para ti, ¿no? Es como una corona, no sé si maldita, yo no sé en qué medida maldita, ¿no? Pero eres muy conocido por el macho. ¿Desde cuándo te llaman el macho y cuán cómodo te sientes hoy con que te sigan llamando Elio Rodríguez el macho? Yo preferiría que no lo hicieran, pero es lo que es. Fue una exposición que hice en el 91, que era una exposición de esa muy pensada sobre el machismo en Cuba. Cada obra tenía que ver sobre cómo el machismo ha tratado en la cultura cubana, la política, el deporte, el matrimonio, bueno. Y claro, como el común denominador de la exhibición era el machismo, yo le puse a la exposición el macho. Pero era como una especie de crítica al macho tonto ibero, o sea, caribeño, pero claro, el cubano, como siempre están en chistecitos, empezaron, ¿quién es el macho? Tú eres el macho, no sé. Y al final me di cuenta que se estaba creando algo que yo podía aprovechar y dije, pues ¿sabes qué? Pues si me quieren decir el macho, pues vamos a inventar el personaje. Y lo que hice fue que me inventé la empresa, el Macho Enterprise. Hice una rueda de prensa y presenté la empresa y tal, no sé qué. ¿Cómo lo hiciste? Fue como una performance que hice, fue en el Centro de Desarrollo, 91, creo que fue 92, eso. Me senté, me hizo un texto donde explico
la historia de la compañía, los antecedentes, porque todos necesitamos antecedentes. Y me inventé un antecedente en los indios y los africanos en Cuba. Y expliqué todo el organigrama de la empresa. Tiene empresas de editorial, tiene una que hace producción de películas, tiene muchísimas cosas. El board que tiene, Pepito, el de los cuentos, uno que está en el board. Felicidad a mi trabajo. Muchas veces en una cosa y me pongo a dar brinco de un género para otro. Como que hay mucha obra que es un poco, por ejemplo, tengo los grabados, los carteles de cine que van por un lado, los de escultura por el otro, entonces eso, lo de Match and Play le daba como una especie de organicidad. De hecho, los carteles de cine están producidos por Match and Play, ya, entonces cada vez que se me ocurre, pues yo le pongo el logo, qué cosa que hago y ya eso le da un poco organicidad. Pero era como aglutinar todo lo que hacía. ¿Y ese personaje cómo ha ido evolucionando hasta hoy? Pues va, o sea, lo bueno que tiene lo del macho que puede ser un hombre, una mujer, un animal, puede ser gay, puede ser hetero, puede ser extraterrestre, o sea, lo bueno que tiene es que puede ser lo que tú quieras y entonces eso me da la libertad de jugar con todo lo que se nos ocurre. Y es eso, o sea, yo creo que lo bueno que tiene el arte es que no hay nada escrito, no hay reglas, entonces tú puedes inventarte lo que quieras. Mientras que te divierta y seas sincero. Esa misma exuberancia que mencionabas hace un momento en tus piezas, yo la relaciono mucho con la idea de la teatralidad. Sí. ¿Cuán teatral crees que sean tus esculturas? Sí, bastante. Sí, ¿Y por qué? Porque yo soy así. Porque. Yo qué sé. Porque soy teatral, porque soy caribeño, porque somos caribeños. Yo creo que eso sí es un poco caribeño, ¿no? Lo teatral que somos, lo histriónico que somos en todo. Lo que necesitamos es gesticular. Y por otra parte, la voluptuosidad, yo también la relaciono mucho con la carnalidad. Sí. Esta exposición, Gabinete Cardinal, también es una muestra mínima en el sentido de la cantidad de piezas, pero grande en el sentido de mostrarte como núcleo discursivo, ¿no? Sí, más que la raza me interesa la carne. La carne fundamentalmente. Pero decíamos en las notas, en la hoja de sala, en la nota curatorial, que pensamos en la carne más allá de la carne física, pensamos en la carne como un tejido, pensamos en la carne como un paisaje de memoria, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que queríamos, ¿no? Mostrarte también como un camino más que como una presencia factual de un presente, ¿no? Sí, sí. ¿Es así? Yo creo que por ahí va. A menos lo que me interesaba es que también es un espacio especial, muy chulo, ¿no? Es un espacio especial donde yo creo que para mostrar la obra es genial porque te permite, o al menos a mí me permitió eso de concebir obras de no llenar el espacio con mucho, sino tratar de con lo menos mostrar lo que a mí me interesa, por donde va mi obra, me interesa que vaya mi obra, pero enfatizando en las cosas más importantes, al menos las que me interesan ahora, que es eso, ¿no? Lo de la carnalidad, las formas, porque al final, también es verdad, o sea, mucho que yo me quiera hacer el popular, fueron una universidad que pasamos, un poco de arte que nos metieron en la cabeza, y la estética está por todos lados, o sea, me gusta que las cosas sean bellas, me gusta organizar las cosas, y las formas me gustan mucho. Hace un momento te preguntaba qué estabas haciendo ahora mismo y me dijiste que nada. No lo mismo. Y creo que estás en el momento de repensar qué quieres hacer. Sí. ¿Tienes alguna...? Tengo varias cosas, por eso no me acabo de sí, estoy coordinando varios proyectos para ver por dónde me voy. Es que al final uno se planifica una cosa y después no va por otro lado. Yo me había planificado este año para pintar. Quería dedicarme solo a la pintura. Pero al final parece que no voy a poder solo pintar. Que no está mal, me pondré a hacer escultura. Pero, y eso lo hablaba con René, que también las cosas llevan un tiempo que tú dices, ya quemé esto y vamos a saltar. El marco cuadrado, yo creo que ya está bien.
ahora yo creo que es momento de desprenderse, de ser más red, que las formas estén menos constreñidas a un formato. Yo creo que a lo mejor va por ahí, de hacer cosas modulares, bueno, no sé, voy por ahí, pero... Bueno, es el momento de eso y también es el momento de que las personas que están aquí puedan intervenir y preguntarle a Helio y conversar sobre su trabajo. Quien quiera decir algo, René. Bueno, yo conozco a Helio, somos de la misma generación, con unos años de diferencia en Elisa. Cuando yo estaba, no sé, en tercero, yo estaba en primero. Y nosotros desde ahí, yo creo que partimos primero de una escuela muy sofisticada, que aún sigue siendo una escuela muy sofisticada entre el contexto cubano, con toda la decadencia que hay en la educación cubana y todo, sigue siendo una escuela muy sofisticada. Y saliendo de esa cualidad tan virtuosa intelectualmente, uno se encontraba en un medio donde de cualquier región de Cuba que tú vinieras, de cualquier arraigo social, de cualquier contexto, ya sea vernáculo, no sé, de cualquiera, tú entrabas en un filtro muy intelectual. Entonces todo lo que tú trajeras, el sombrero, el machete, un pedazo de caña, la bota sucia, entraba en el filtro de observación de lo intelectual. ¿Por qué vienes con las botas sucias? Eso tenía un significado en Elisa. Porque andas sin cinto y sin media, tenía un significado en Elisa. Y los profesores, yo entro después de los últimos profesores de ese tipo, soy de los últimos, pero soy educado también en eso. Entonces, cuando tú pasabas por ese filtro en Elisa, todas tus intenciones de campesino, hijo de obrero, vulgar, de barrios pobres, muy popular, muy negro, muy religioso, religioso en todos los sentidos que había ahí. Tú entrabas siempre a ser observado por los profesores. Para los profesores era importante observarte y que tú te reencontraras eso, cómo está eso en el mundo representado, en la historia del arte, en qué lugar te ubicaban los profesores a ti. Y eso te ubicaba mucho a ser consciente de lo que tú eras. Soy un negro barrio, como dice él. Yo te decía, bueno, a ver, negro barrio, hay una tradición. Y los profesores como Flavio, Consuelo, esa gente tenían la costumbre de traerte un libro. Yo decía, mira, yo decía, coño, ¿sabes? La virtud de esa escuela era que el profesor te acomodaba el camino. Te acomodaba mucho el camino, te guiaba, te descubría en ti un poten primitivo, ¿sabes? Yo recuerdo, por ejemplo, un poeta tan grande como Ángel Escobar, de los poetas más grandes que ha tenido otra historia de Cuba. Ángel Escobar con sus botas, un casco con los cordones terminados en la tapita de pasta dental, ¿sabes? Entonces, y era poeta, cuando tú lees a Ángel, había alta cultura, ¿sabes? Conocimiento, impresionante. Entonces, yo vengo de los 80, de Helio, de las tendencias, no sé qué, y yo recuerdo el primer impacto de la obra de Helio, aparte de las de Elisa y todas esas cosas, recuerdo un mural que había en 12 y 20, se hace una política de hacer murales en La Habana, y Helio pinta el mural de la cancha de baloncesto que hay en el muro, en 2 y línea. ¿En qué año fue eso? 88, 89, no, después, ¿no? 90, ¿no? Le dan los muros, en el año 90. Y entonces Helio hace una que lo tomamos en Silent específico, porque a mí me trataba esa obra. Hace un mural, era una tela de camuflaje, o sea, una imitación de un camuflaje militar que tenía mucha connotación en la Cuba de ese momento. Pero el camuflaje son ¿cómo se dice? Aguispollas, ¿no? Son testículos, penes, eran como plátanos, Pene debajo, plátanos arriba. Sí, eran como. Era el camuflaje. Era las mismas, era un camuflaje, pero cuando tú pasabas en la guagua, tú sabías que se trataba de una cosa muy erótica.
Y era un mural enorme, era todo lo que cogía el muro de la cancha. Eso se fue extinguiendo a través de los años hasta que mandó a alguien ya que entró en frenesí de borrarlo todo. Hicieron otra cosa ahí, unos muñequitos, unas cosas. Yo recuerdo que a partir de eso, después empezó a evolucionar en los 90 y empezó a hacerse el arte muy de souvenir. Yo recuerdo que el concepto de souvenir, en el buen sentido de la palabra, lo digo porque ya en Elisa, cuando tú hacías, por ejemplo, Fernando, que crea el heterónimo de Francisco Lacal, bajo una cuestión intelectual muy alta, pero a través de una iconografía muy primitiva, de un tipo que casi no sabe modelar una escultura o talla imperfectamente y crea un personaje tosco del campo, ¿sabes? Encima ciego, que va a contarle a él en el susurro, en el oído, cómo debe traducir la cultura universal, lo que sea. Pero, o sea, esa conjugación entre el aspecto vernáculo, fuerte, muy vernáculo, que era muy defendido en la época esa, por Mosquera, por Tonel, los críticos más importantes de Cuba y los curadores más importantes de Cuba, le meten duro a lo vernáculo y defienden lo vernáculo como una cualidad del arte cubano en el mundo, no caribeño, no latinoamericano. Incluso salen del cliché de nombrar al arte cubano una cosa caribeña. No. Mucha gente incluso dice, no, yo no soy, yo lo mío está, es arte, hablan de la palabra arte. Y Elisa es como la escuela donde te dan Joseph Kosuth, te tienes que aprender todos los nombres, eso como uno se aprende los nombres de las canciones, los nombres de los grupos musicales. Entonces, mucha gente ya encuentra esa conexión de lo que trae como persona, que el profesor te la ubica para que tú seas consciente de que eso en el mundo tiene una codificación histórica, que te vas al pasado y también lo hay. Y desde ese mural yo vi que la obra de él evolucionó a lo del Enterprise, la cuestión del macho, pero también era la cuestión de Cuba se volvió de lo social que fue en los 80, en ese momento casi como encrucijada hacia los 90, hacia una cosa más intimista. Y ese intimismo le trajo el... ¿Individualista también o no? ¿Individualista también? Sí, pero de todas maneras, el arte, o sea, había mucha comunidad. Elisa siempre fue como muy colectivo, en general. Aunque tú fueras una persona individualista, o sea, el taller siempre era generado en vista a que tú te correspondías con los demás. Sí, y cuando salíamos para la calle, para el centro de desarrollo, para esto, siempre era a beber y era a criticarse. Eso no se perdió. No es ese individualismo que la gente se aleja. Sí, la gente codifica o sea, se codificaba más en lo personal. Yo pienso que no es tanto individualista como más intimista. O sea, es más íntimo y se vuelve más hacia él. Entonces ahí lo erótico en él salta mucho en ese momento. Entonces, el Enterprise viene siendo lo que en los 90, por primera vez aparecen sombrillas en la Plaza de la Catedral que decían Pablo, Fundación Pablo, que decía, no decía Fundación porque no le dejaron poner nunca Fundación, pero de momento había unos kioscos, PM, eso, entonces te vendían discos y tú empezabas a ver postales del Che, cosas de Che, pullovers de Che, eso no existía en Cuba antes, o sea, se vino, la materia prima de la revolución se convirtió en una especie de souvenir para extranjeros, para turismo, y todos tematizamos en esa época. Yo me acuerdo que Juan y yo hacíamos malevis que pasaban por La Habana, eran turistas, entonces llenos de cuentas, y de momento teníamos los elementos negros, ¿sabes? Casi Pedro Álvarez, entonces hay una tendencia grande que es muy colectiva, dentro de esa individualidad que cada uno empieza a defender, porque también es una época que no hay transporte, casi para encontrarse más difícil, o sea, se vuelve por naturaleza la vida más íntima, más hacia uno mismo, y yo pienso que ellos se define en ese momento como, oye, tengo que hacer mi parcela. Ese macho Enterprise es como la parcela. Yo soy el tipo que le gusta representar penes, testículos, vaginas, no sé qué, pero ahí lo lleva a un código que es más internacional, que es como una compañía, que empiezan a Cuba también a subir las compañías. Entonces, es un arte que va caminando, Yo después lo pierdo de vista durante tiempo. Y bueno, después veía las cosas publicadas en una revista, una exposición que había. Hacen Queloide, que también es una exposición muy importante, donde reúnen hay una tendencia, ¿no? O sea, empieza, que en Cuba eso no existía antes, no existían esas exposiciones de mujeres, de hombres, de negros, eso no existía en Cuba. Arte, que a mí me gustaba más esa idea de codificar más como arte en general, que decir esto es los negros y estos son los... Yo recuerdo incluso que para esa exposición me vinieron a ver a mí, yo dije que no, mi mamá es de origen vasco, muy blanca, y mi papá es negro. Yo nunca tuve ese lío con la... Entonces yo
veía que sí, la defensa que tenía que hacer mucha gente, como la gente de la madre, había mucho, yo tengo muchos amigos poetas en Zorrito, había una defensa que era, que sí, que había que hacerla dentro de un contexto muy sofisticado, había que remarcar. Si eso sucede en los 90, en los 90 la gente se remarca, se crean, en vez de ser el vínculo ese colectivo tan grande, se crean familias de artistas. Las fiestas, los espaguetis, el hambre lo pasamos juntos. Y eran como los grupos se fueron definiendo y después esa individualidad crece dentro. Y después pasa el tiempo. Ya después viene toda la obra que tú desarrollas en ese sentido, ¿no? Pues es muy larga. Los toros, con Susana, toda esa etapa con Susana, Sí. ¿sabes? Y hay mucho. Pero yo me acuerdo que hay un golpetazo en tu trabajo, que es la jungla negra esa. Esa exhibición que hacen en el museo, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa jungla, despierta algo ahí. Coño, apareció Helio, ¿sabes? De nuevo aparece Helio con una presencia muy fuerte. Tenía una impresión. Porque LAN, siempre es difícil de ir a LAN, porque LAN es un código cerrado. Claro. Es un código abierto dentro del arte, ¿no? En general, pero como cuando tú vas ahí, todo el que pasa por ahí y quiere entrar en esos códigos, todas las rinagas, todas las tendencias que hay en Cuba que persigue a LAN son como unas apologías. Sí. Pero en el caso de él no es una apología, el caso vuelve a la escuela, que es los términos de apropiación que se trabajaron muchísimo en la escuela. Que tú podías apropiarte de algo y hacerlo con entera libertad, porque no suponías que lo que estaba delante de ti era parte ya de un paisaje, no un paisaje natural, no eran árboles y un campo de hierba, sino un paisaje más bien intelectual, cultural, referencial. Es un gran paisaje que tú tienes, de que coge la Mona Lisa, y todo el mundo hace más o menos apropiación del arte cubano, de alguna manera. Y esa jungla, yo me acuerdo de esos blancos que digo, dice alguien, no, una ya, no puede ser jungla. ¿No? Yo digo, bueno, pero ven acá. No se trata de la jungla, se trata de un momento en que él llega ahí, y fíjate, a mí me parece un momento de mucha madurez que ahora yo lo veo ya más elevado, ¿no? Más concreto. Esa es una madurez donde LAN es un indicador para él decir todo lo que estaba detrás. El mural ese de los penes, con la vaina, el mural de todas esas cosas de macho, se concentra en una organicidad escultórica. Aquí viene la escultura, aquí él lo trabaja con el lenguaje. Y eso me parece una ganancia muy grande en su trabajo. Que ya no está pensando, incluso de ahí para acá, él se sale de LAN, se está saliendo, en esta posición ya se está saliendo. Porque LAN lo que pasa es que es una puerta de síntesis, que es lo que hizo LAN además, con la cultura, entre la cultura africana y la europea. Una síntesis. Sí, yo pienso que eso ayuda a Helio a concretar algo que le abre un camino muy amplio en su trabajo, que es ponerte a ser tú en la máquina de coser. Y cuando tú vas a los detalles también tienes sus lecturas, las manitos que salen, ¿sabes? Esas manitos que salen dicen cosas nuevas en su trabajo, esas telas que ya no son africanas, son árabes, ¿sabes? Esos decorados, esas cuentas, también están las perlas, están las cuentas, pero están las africanas, pero están las perlas, ¿sabes? Hay las llaves, ¿sabes? Entra en un mundo muy, muy, muy carnal. Son telas muy falleras, ¿no? Y esa carnalidad, claro, también, ahí todo está Venecia, te va a los carnavales de Venecia y te va a ver la gente con estas cosas en la cabeza, ¿no? Las fallas, hay mucho de todo, pero la obra de Helio está basada en un choteo, el choteo cubano, es una cosa bien sólida en la cultura cubana, explicada desde hace mucho, el choteo, el ajiaco, esa potaje, la cosa potaje, la cosa de la carne. ¿Sabes? Y yo pienso que él se expresa incluso así, o sea, él es un salsoso. Y yo pienso, sí, Lo va a complicar. no, es verdad. Yo eso lo veo así, es un potaje negro, yo es negro, vaya, va a ser más. Pero yo creo que sí, lo que no estoy de acuerdo es que él trata de salirse de lo intelectual, porque él es un intelectual. Claro que sí. Él es un intelectual porque no es, lo intelectual no está en que tú te expreses. Mira, yo te digo, yo fui íntimo amigo de Ángel Escobar. Y Ángel Escobar, no sé si lo conoció. Ángel Escobar era un mulatón, graduado de teatro de Elisa. Así, con el pendrudo. Y Ángel Escobar tuvo
René tocaba la guitarra, venía, le gustaba la cultura del té, siempre tranquilo. No sé, Ángel ya muy parsimonioso, siempre estaba, tú ibas a la casa y él se te perdía un rato y aparecía, y era seguro que fue por escribir un poema. Ángel nunca hizo hablar de intelectual. Pues yo, por ejemplo, recuerdo que yo hice un arrastre de movimiento, una asignatura que se llamaba Elisa, Historia del Movimiento Cubano. Ay, sí. ¿Te acuerdas de eso, no? Que era lo más pesado del mundo, y yo la desaprobé porque no había quien Sí, se esa estudiara. ficción le llamamos nosotros. Y entonces me dice un agosto, y yo tenía prueba en agosto, y me dice, no, ven para acá, yo estaba en Holguín, ven para acá, a repasarme. A veces sabía la historia de Cuba completa. Y entonces Ángel decía las palabras que tú le decías a Dupotey, que creo que le quedaba bien. Decía, tú le dices esto, y entonces te enseñaba los adjetivos, los sustantivos. Tú no le digas esto, tú le dices esta palabra. Pues claro, el profesor se te quedaba mirando así. Y eso te da muestra del conocimiento que tenía Ángel. Un tipo que no hacía alarde, pero cuando tú le preguntabas algo, Ángel sabía todo, los griegos, los rusos, Esenin. Ángel se lo sabía todo. Aparte en cine se sabía todo, porque venía de la escuela de la N y de Elisa de artes escénicas. Los profesores de esa gente son los grandes teatro cubano, o sea, hay gente muy sofisticada, pero Ángel, 2 vasos de ron aquí en la fiesta, mirando, oye, qué bueno el culo aquí también. Eran cosas como así, bueno, muy cubanas, muy choteadoras, que ahora uno no se quiere expresar así, pero en ese choteo cubano era, o sea, parte de una cultura donde tú no hayas la diferencia a veces entre intelectual y el guajiro, ¿no? El vernáculo, el chusma de barrio y el, ¿sabes? Pero sí ¿qué pasó? Nivel elemental, nivel medio y ISA. Y lo pasó en ISA, y el nivel medio lo pasó en la época más sofisticada de la intelectualidad cubana, hasta llegar a esa metatranca que dice, que también es una ganancia. Después tú tienes que deconstruir eso, y lo interesante es que existen obras como la de él que deconstruyen eso, que puede expresarse con naturalidad. Pero detrás de todo eso hay un arraigo, hay una cuestión también de solidez intelectual, de observar una realidad con un prisma bien sofisticado. Sí. Eso se ve en esas obras, y por suerte son así, son ya su carnalidad, ¿no? A mí lo que sí, o sea, hombre, intelectual somos, porque al final sí que tuvimos que pasar por la escuela, ¿no? Pero a mí lo que siempre me ha gustado es, no, o sea, yo le tengo terror a ser aburrido. Eso. Yo lo que siempre intento que mi trabajo ya estás aburriendo, tenga una relación más cercana con la gente, o sea, eso, la gente, si la gente le da ganas de tocarla, bueno, al menos tenga la idea que la pueden tocar, que no la toquen mucho porque me la estropean, pero que la toquen, o sea, que haya un acercamiento, que no sea esa cosa. Por ejemplo, los museos, yo le tengo, para mí los museos son como funerarias. Muy complicado, no puedes tocar nada, está todo el mundo quieto. La calidad del necromuseo Eso está fatal. O sea, a mí lo que me gusta es eso, que al menos la gente la sonrisita. que la Mona Lisa se ría. Sí, algo, o sea, Qué bueno. no ser aburrido, que las obras que tengan un acercamiento a lo mejor por los materiales, por la manera como está hecho, porque cuando están tan serias, que se va a hacer serio con su arte, que lo sea, es encantada vida. Pero yo no sigo para ser serio, no para proponer un arte serio, no me sale, me cuesta trabajo. Ojalá que un día me salga uno, pero no es lo mío, no puedo. Siempre estoy con la risita, con el chistecito, con la tontería, es que eso. Cada uno es como es, y yo creo que si aceptamos como somos, pues bien. ¿Con gluten o sin gluten? Sin gluten. Sí, estábamos no, eso no se puede contar, de una cosa que hicimos una vez en Camagüey ahí, con un vídeo que era eso, o sea, era, vamos a divertirnos, las cosas no se pueden tomar tan serias, es divertirse y ver hasta dónde los límites del arte, cualquier cosa que tú metas en el arte, la gente te lo va a asumir como arte. Tú dices, yo soy artista, y cualquier tontería que tú hagas, la gente se lo va a comer. Y de pronto, lo más simpático, te lo va a interpretar de una manera que te vuelve loco. O sea, te vuelve loco. Tú coges una escoba, pones una de ahí y la gente dice, ¡guau! Estás acabando con el arte, mira que la construcción de no sé qué. Mentira, es una escoba. No hay más nada.
Ya es platanito. No, pero cuando... El platanito de... Sí, ¿verdad? Ese famoso platanito ya te lo había puesto No hay más nada, no. en Camagüey. No se puede ser tan complicado, pero bueno, hay que hacerlo perfecto. ¿No habéis visto una obra de teatro que actúa Ricardo Darín, que es un cuadro en blanco y 3 personas, ¿no? 3 hombres? Entonces cada uno empieza a interpretar el cuadro. Y es un cuadro en blanco, o sea, lo que es el... Eso es alucinante, cada uno lo que ve. ¿No suena esa? Es una obra de teatro de Ricardo Darín buenísima. Gente que estábamos comentando que fue una insensatez, no sé cómo se podrá llamar, las cosas que uno hace con dos jóvenes. Nos invitaron de jurado a un evento y el señor que es el jefe del gobierno era un imbécil y hablaba mal y yo como que dije, pues ya, si habla más de mí, pues a lo que cogí un pedazo de película porno, una señora masturbándose, le puse un título y lo proyecté en una pantalla enorme en una escuela en Cuba. O sea, a los chiquillos les di la oportunidad de ver un poco de porno grande y todo meter. Y lo bueno fue que la gente que estaban ahí se pensaron que de verdad era una obra mía. Lo interesante fue que la crítica, Sí, los críticos la gente empezó a pensando de que era una, que eso era era lo último. una de las obras Sí. de él, así, pero con un nivel de teoría sobre la obra que inventamos 15 minutos antes. 15 minutos una noche ahí, vamos a editar aquí, no sé qué, le ponemos un título y va a chutarle. Y la gente era, esto último se va a hacer en Nueva York ahora. Era porno, o sea, no había más nada, era porno. Pero era así, o sea, yo lo bueno que tiene el arte, ¿no? Esa sombrilla, que tú cualquier cosa que le meta, la gente es lo bueno que tiene el arte, ¿no? Que la gente necesita entenderlo, y si no lo entiende, la gente se inventa una historia. Eso... Bueno, la gente más, o sea, eso pasaba, siempre lo conversábamos con Berquijayón, con Pedro Álvarez, que al final pues decíamos, somos artistas abstractos, en realidad somos abstractos. Yo pongo una imagen que para mí no tiene mucho que ver, yo mezclo 2 imágenes y yo sé que la gente va a inventar una historia, cuando en realidad son relaciones formales, pero la gente necesita entenderlo. ¿Eso te parece mal? A mí me encanta, si me quito una cantidad de trabajo enorme. Yo mezclo 2 cosas ahí y la gente se inventa, le da una profundidad que en realidad, en principio, no la tiene. O sea, es como cocinar, ¿no? O sea, yo te pongo los ingredientes y la gente termina de hacerlo. Tú sí piensas mucho que piensas. No tanto como debería. Un poquito. No, algunas no, la verdad. Algunas no, otras sí. Pero, o sea, a ver, pensar. Esos contenidos tan, hay veces de identidad y edad que la gente se lo inventa. Muchas veces no hay mucho de eso. A ver, yo sé que la gente se lo va a poner, por lo que para qué me voy a mandar yo a hacerlo. Yo te pongo 2 cosas y yo sé que tú lo vas a terminar, pues hazlo tú. Al final la gente se lo va a poner, si no se lo pongo yo, la gente se lo va a poner, así que yo me quito el problema. Porque esa gente también son co-creadores de tu propia investigación. Claro. No puede ser que son... Mira, eso lo aprendí en Cuba. Venía un grupo de coleccionistas, no, chinos. Están buscando arte que tenga que ver con el chino. Yo. Con el chino. Sí, yo qué sé, yo me inventaba una historia de mi obra que tenía que ver con China, mentira. Vale. Al otro día venía uno que venían de judío. Yo, la misma obra, le inventaba un cuento que tenía que ver con el judío. O sea, era al objeto, cualquier objeto, vamos a inventar una historia que te complazca. Lo bueno que tiene el arte es eso, que no hay nada escrito, entonces tú puedes jugar. O sea, el tipo de la seguridad venía hoy y me decía, no, esta obra tuya, que mira lo que dice, no sé qué, y me decía, no, me cogiste hoy. Mañana yo decía, no, es que esta obra tiene que ver con la religión, te fastidié. Y mañana te cambio la historia. Es lo bueno que tiene el arte, que no siempre, pero que no hay nada escrito. Y tú puedes, como son imágenes, tú puedes jugar con lo que pudiera o no significar la imagen. Tú puedes jugar con lo que la gente piensa de la imagen, que como cada uno tiene un background diferente, pues cada uno le va a cargar a esa imagen sus propios intereses. Y entonces, según de donde tú vengas, le vas a encontrar más interés. Sí, pero por ejemplo, yo te he dicho antes un cuadro en blanco, ¿te parece que eso es arte? Es que eso no te decir, Sí, en arco yo o sea, estaba una cosa... Una cosa es que sea bueno o malo, pero arte será.
porque lo ha hecho un artista. Es lo bueno que tiene que No, es que no hay nada pintado. Es que lo que te estoy diciendo de la obra de teatro de Ya. es un lienzo. Ya, pero igual. Bueno, es metafórico. Y luego vienen tres Pero personas ¿sabe qué es? empiezan a imaginar. Nos tomamos el trabajo de ir al teatro, pagamos la entrada y todo lo que ocurre en ese templo, vamos a consumirlo como arte, sea lo que sea un cuadro en blanco. Ya después nos vamos a estar 2 meses pensando. Entonces a lo mejor no es arte, es una historia social, ¿no? No, Que nos o sea, reunimos, pagamos. Sigue siendo arte, malo o bueno, pero es arte. Arte social del cual René es el referente, ¿no? Ya después de catalogarlo ya es otra cosa, pero arte será. Dios, a mí a veces en arte he visto cosas que no sé, me he quedado así como pensando. No, o sea, por eso digo, puede ser malo, bueno o malo, o sea, también es lo bueno que tiene, o sea, si tú te das la oportunidad de poner en un museo, da igual la basura que pongas, la gente va a pensar que es bueno, porque esto lo hicieron en un museo. Si eso mismo lo pones en una galería de medio pago, pues la gente va a decir, Dios, esto vete para tu casa, es lo de nuevo. Pero si lo pones en un museo, o sea, el lugar, el contenedor, importa. Ya, pero eso a mí a veces no sé. Porque somos susceptibles a eso, a que nos tomamos el trabajo de venir aquí. Eso, la gente que se toma el trabajo de venir aquí, se supone que esto sirva. Y si no sirve, la gente quiere, a lo mejor lo que, o sea, es eso, o sea, a lo mejor la cultura está una porquería, pero la gente ya se toma el trabajo de venir y dirá, oh, algo bueno será. Y después de aquí a 2 meses dirán, no es tan bueno la esculturita, pero se tomaron el trabajo de venir y a eso la gente, porque si no se quedan en su casa viendo Netflix. ¿Qué te trae? ¿Cómo? Bueno, a ver, en el caso específico del ejemplo que ella está poniendo, evidentemente es una crítica sobre esa banalización del arte contemporáneo. O sea, cuando tú dices arte conceptual, enseguida en el otro, y sobre todo en un contexto como es este, se activa ese síndrome de lo banal. Bueno, yo no lo entiendo, o eso lo hace mi hijo, o es blanco, bueno, Malevich, hola. Entonces al final ese ejemplo de esa obra de teatro en concreto pues evidentemente es una crítica hacia un tipo de comportamiento y hacia una fórmula también que encuentran muchos artistas que lastimosamente la mayoría de las veces es solo comercial. O sea, encuentran la manera de producir que funcione efectos del mercado, pero bueno, ya eso es otra línea, ya eso no es lo que... Exacto, no es lo que estamos hablando. Pero yo creo que al final, pues la recensión, en caso de lo que decía Elio ahora mismo, cuando tú estudias, en teoría, el artista no debería influir en la recensión del público, porque cada uno viene con sus referentes, cada uno viene con su bagaje, y al final eso es lo que termina también de alguna manera de construir la obra, ¿no? Que cada uno, pues al final con lo que trae, independientemente que haya unos aspectos formales, que haya detrás una idea, un concepto, pero necesariamente yo como espectadora no tengo por qué contaminarme de, bueno, ¿qué quisiste decir aquí? O sea, yo tengo una forma y a partir de ahí pues yo puedo tener mi propio relato sobre eso. Y yo creo que eso no es negativo, todo lo contrario. O sea, enriquece la obra. Y hay una historia que también nos hacía Hilda María a nosotros en la facultad, que es de Flavio, que es que en un momento él empezó como a pintar con spray y lo que usaba era como betún líquido. Igual, críticos empezaron a hablar que bueno, hay un cambio, hay un giro en la estructura conceptual de la obra de Flavio. Y él decía, no había ningún giro, es que no tenía otra cosa con que pintar. Entonces eso habla un poco de cómo, sobre todo en el arte cubano, muchas veces lo precario, la falta de medios, pues también forma parte de ese relato. Como mismo decías, con esas imágenes, ¿no?, tan identificativas de la Revolución Cubana que terminan siendo al final ese souvenir, o sea, la lucha, la causa se convierte en una moneda de cambio, ¿no? Y al final pues también tiene esa resignificación, exacto. Sacarle partido a los defectos, a las cosas. Exacto. Toigá en aquella época que no había lienzo, pues los cosía y como se veía la costura, pues la dejaba a vista y le inventaba un cuento profundo que en realidad era que no tenía lienzo. El arte cubano está muy marcado por esas carencias, o sea, las carencias generan siempre tendencia conceptual, pero bueno, esa es la escuela de que hablamos, ¿no? Pues todo había que justificarlo, entonces claro, oye, lo que tengo es yo recuerdo una época también que estaba con frazadas de piso,
Eran trazadas las cosillas, uno de esos grandes instrumentos trazadas a piso, y que no había lienzo. Pero bueno, la frazada a piso viene como esta escuela también está muy contaminada por los contenidos de McGill, que se hicieron una academia por todo el país después. Y eso, los 13 contenidos de McGill se convirtieron en el ejercicio. Eso ha marcado el arte cubano durante lo que ha sido difícil salirse de eso. Porque cuando tú caes en la negación de eso, también hay un ejercicio que te postula esas negaciones. Entonces, fue la escuela cubana tiene esas cosas, que tú no tienes papel, tienes cartón, pero el cartón te da ya el cartón como material te está hablando, que elijas cartón o plástico, ¿sabes? Entonces, esas carencias siempre se conceptualizaban y venían la gente que estaba perdida venía a decir, no, sí, un cambio, un giro, todo eso. Pero bueno, esa es la interpretación también que tienen las personas, pero la gente no tiene por qué saber en el origen, dónde está el origen de eso. Ni que tú estabas soplando la latica, porque yo me acuerdo, Flavio, soplando, no era spray de esto de... No, era con la pomita aquí, con la boca. Con el solvente. Claro, y sopla, y tienes que... Tú dices, ¿cómo hicieron esto? Con la carencia, con el deseo de hacer algo. Y eso es lo más grande que tiene el arte cubano, el deseo de hacer algo, el deseo de ser universal, de ser fuertemente universal, con los rasgos, los elementos, como lo decía Lezama de Martí, con la pobreza irradiante. Lo decía. Una cosa, disculpad, pero tengo la sensación, ahora que rescato este último término de ser universal, a mí me parece que se puede ser universal desde lo profundamente introspectivo y que muy lejos de de ceñirnos a los matices de si hay un costurón más o menos o si te ha faltado un material, la intención del artista sí que puede bucear en un subconsciente colectivo que se pasa por el forro toda la moda y cualquier atributo que coloca el crítico de turno. Es decir, sí hay una forma de llegar a la esencia del humano, o sea, es decir, para eso somos artistas, ¿no? Porque si no tenemos una intención de comunicar, ¿a qué cojones estamos jugando? Sencillamente al recreo estético o a intentar vender la moto a no sé quién para ganar un dinero. Yo creo que nos bate algo en el corazón, que es esa puta pulsión que no puedes evitar y que es un bocazas, ¿no? Que tienes que contar algo al mundo con tus tripas. Entonces, ahí sí que hay una puesta en común, ¿no? de aquello que nos hace profundamente humanos. Es al final lo que universaliza nuestro discurso, es en qué medida hemos conectado con lo que tenemos en común unos y otros, ¿no? Y nos podemos pasar por el forro, la distancia con un chino o en mi caso con un cubano, ¿no? Es decir, oye, tío, al final hay una humanidad que yo recuerdo lo que decía René, que esos paradigmas para más nos marcó mucho como generación. Lo que nos enseñaba era, yo recuerdo que Flavio decía, la gente venía y decía, no, porque tengo ganas de pintar. Y yo recuerdo eso que él decía, si tienes ganas de pintar, mira, coge esta brocha, pinta una ventana, y cuando te quite las ganas, porque lo que nos enseñaban era a pensar, fundamentalmente a pensar y a saber las implicaciones que tenía cada acción, cada elección que tuviéramos. Y ya después vamos a disfrutar. Pero primero era, no ser inocente. Y a ti te decían siempre, ¿por qué hiciste eso? Pulirte los limones a la mente. ¿Por qué? Y después, ¿cómo es? ¿Y por qué ese viene de eso? De otro que después fue profesor, que le dice, ¿y qué? No, pues yo tenía que hacer pintar. Y dice, ¿por qué no pintaste la ventana de la persona? Yo quería, ya que estamos hablando así un poco todos, lo primero agradecer a René que hayas abierto el espacio para que podamos ver en Madrid la obra de Helio, que a pesar de esta modestia que han demostrado en la charla, todos sabemos lo grande que es como artista y es una oportunidad de que esté aquí, que mucha gente le descubra, que como sabemos ha tenido su carrera sobre todo en Estados Unidos y entonces por eso lo aplaudo, lo felicito y también a su comisario. Gracias. Y creo que ha dado en el kit lo que has dicho tú antes de esa pasión, de esa verdad o de las entrañas, ¿no? A diferencia de los artistas como lo que tú estás transmitiendo o el caso de Helio y lo que estamos planteando de una supuesta burla
es que no, en esos creadores a lo mejor no hay verdad, y en él sí la hay. Aparte, que aunque tenga una impostura, que sí parte su trabajo desde el juego, que eso lo vemos, lo sentimos y lo disfrutamos, y está fantástico que además haya un abanico de propuestas que vengan desde el dramatismo a lo más lúdico, ¿no? Pero bueno, creo que eso sí te define, ¿no? No solo el juego que has insistido, sino también esa verdad. Sí, pero, sí, ya, sí. La verdad no sé, pero el juego sí. Bueno, la tuya propia sí. No. Yo creo que es eso, o sea, a mí al menos es ser sincero y divertirte con lo que estás haciendo. Y si después sale algo bueno, genial. Pero fundamentalmente es divertirte y ser sincero. Si encuentras gente que comparta eso que tú quieres decir, genial. Bueno, también la escuela te da eso de que sabes de que te sabes, o sea, al no tener que porque muchas veces perderse en la construcción me parece que es irrelevante. Entonces, enfocarte en las cosas que son más importantes, o sea, saber lo que quieres hacer y cómo y la mejor manera de mostrarlo según los intereses que tengan en ese momento, ¿no? Y saber eso de la elección. Por eso es que he hecho cerámica, grabado, porque según cada idea se puede concretar en una forma u otra, según, y saber explotar esas cuando vas a tomar esas acciones, saber explotarla o saber llevarla hasta donde mejor uno pueda, ¿no? Para no aburrirse haciendo lo mismo, porque también, bueno, a lo mejor yo que me aburro, pero como a otra gente le encanta como una raya hasta toda la vida, pero es como que tú dices, bueno, yo hago platanitos, ¿no? Pues tú dices, pues vamos a hacer, y si los platanitos hacemos en bronce, 10 metros, pues vamos a hacerlo ahora en cartulina, o no sé, o vamos a pintarlo. Esos cambios yo creo que son los que hacen repensarte lo que estás haciendo, de manera de encontrar nuevas opciones o maneras de mostrarlo, para si al menos vas a decir lo mismo, decirlo de manera diferente, no aburrir con lo mismo todos los días. No ser previsible, eso debe ser terrible, ¿no? Ya, el tipo de exposición que tú ves uno y dices, me piro que ya, ¿para qué voy a ver lo demás? Otro comentario. ¿Hay cerveza ahí, señores? Bueno, mira, voy a decir algo de lo que está hablando ahora. Nosotros hicimos una escuela de arte bien larga, fueron 12 años de carrera de arte. Eso también no se lo explica un español de otro país. Nosotros hicimos una tradición de academia rusa desde que teníamos 12 años. Y también, ¿qué es lo que pasa? Tener como niveles, es importante eso también cuando uno ve estas actitudes del arte cubano, para decirlo, pero tiene que ver con eso. Que de pronto ya nosotros teníamos 5 años haciendo academia rusa cuando éramos unos niños y pintando del natural. Y todo eso, aunque tú no lo creas, va influyendo hasta que llegas a un nivel que es el nivel de Lisa, que es la escuela, bueno, somos como, fuimos alumnos de René, y bueno, más o menos la misma generación, unos años antes, unos después. Pero es importante, ¿por qué? Porque ahí tú empiezas a descartar cosas. Tú dices, ya yo no quiero pintar más nunca una academia. Para mí pintar con óleo es lo mismo o no que pintar con acrílico, pero no se trata de eso. No se trata de un cuadro en blanco que tú tengas que rellenarlo. Entonces, para mí eso es importante porque creo que uno empieza a descartar cosas en la carrera y preocuparse un poco más, no solo de uno mismo, sino por los demás. Y de transmitir una idea que sea interesante o lo que sea. Pero uno empieza a descartar cosas. Y eso es lo interesante de estas cosas que a veces tú dices arte popular, pero no es tan popular, no es tan de eso, es como una apropiación consciente. Y creo que eso es importante a la hora de son herramientas que cada uno va a la tener. generación de nosotros.
una herramienta que cada uno coge según el background que tenga uno, según los intereses que tenga uno. Pero lo bueno que te da la escuela es que te dan un diapasón enorme y tú escoges lo que más te interesa según el momento en que estés. Sí, algunos quieren seguir pintando académico, eso lo decide cada cual. Pero lo que quiero decir es que te da un montón de herramientas que después tú utilizas. Son herramientas. O sea, si quiero pintar este año, pinto, pero no tengo por qué pintar toda la vida. No estás condicionado solo a eso. ¿Qué va? Yo recuerdo que la gente pensó a pintar mucho en los 90, pero en la pintura llegó un momento en los 80 que no era... O sea, no se decía que no se estaba en contra de ella, pues se pintaba. Y yo recuerdo que en los 90 la gente decía, no, porque ahora es la pintura. Y yo decía, bueno, pero si casi todos pintaban, media pintaban. O sea, no era una discusión sobre el género, era una discusión sobre lo que hacía con las cosas, con las técnicas. No era un problema de si era pintor o era dibujante, entonces se trataba de lo que estaba diciendo, de lo que estaba transmitiendo, lo que estaba comunicando. Y siempre nosotros hemos querido el arte con la comunicación. Siempre. Y cuando hemos pasado por zonas, yo mismo he pasado por zonas, fui en Brasil y esas cosas, y de momento digo, bueno, ya tengo que irme a eso, pero son viajes que uno da dentro de un aprendizaje que va evolucionando y de momento cae en zonas de aprendizaje de nuevo. Yo, por ejemplo, pintar cosas concretas. Es figurativo. El arte cubano es muy figurativo y es muy de relato, y es muy de idea, y es muy de ensayo. Los artistas cubanos generalmente son de ensayar, de decir, hacer un ensayo. Ahora, los niveles de síntesis. Y es lo que también estos aportes que, es lo que dice Fernan, tú llegabas a un nivel que tú dominabas todas las técnicas. Vidal, que era una gran profesora, que te ponía un solo modelo. Lo tenías que hacer con todas las técnicas durante el curso. Era un momento que ya te querías ahorcar ya. Entonces dibujo a lápiz color, dibujo acuarela, tempera, el acrílico, y tú estabas loco porque ahora era Lola Trementina, era ya a final del curso. Y tú querías matar a Vidal, pero cuando tú salías de ese curso, tú podías hacer cualquier cosa que se te ocurriera. Pero lo interesante era que no te quedaras ahí pintando modelos como mucha gente se ha quedado, ¿no? Después era que tú pudieras romper eso, pudieras entender que tú habías logrado todo ese conocimiento y esa disciplina de trabajo para trastocarla, para desconstruirla y para crear algo que sea tuyo. Y yo creo que esa era la función de Lisa. Cuando entraba el primer año, le metía en la decodificación aquella de que tú te volvías loco, porque hay gente que venía con manías. Sí. Y tú le decías, al aula no me traigas más eso. Y claro, el chiquito se volvió. Claro. Era como terapia de choque, era una varita esa del maestro chino que te daban en la cabeza así con la varita. Y tú, claro, pero tú a los 3 días estabas conectado. Te pasas 3 días sin dormir, pero ya después tú venías con algún elemento. Y decía, no, bueno, a ver, yo a mí lo que me gusta es las latas de chiquito. Tú hacías que descubrieras que cuando tú eras chiquito te gustaba amarrar latas. Eso es un ejercicio, me acuerdo que hacíamos siempre, a ver, ¿qué es lo que te gustaba a ti de niño? Cuando tú no sabías ni quién era Picasso, ni qué tú hacías, ¿no? Yo hacía el humo ese en la chimenea, este circular. Yo no, cuadrito, este es geométrico. Tú lo ubicabas, otros que rellenan toda la cartulina cuando eran niños, otros que hacen cositas así. Entonces tú vas viendo las calidades de la personalidad y tú dices, este por aquí, este por allá. Pero al final lo que hace realmente verdadero a un artista grande es que se descubra esa diferencia que él tiene y que al final es lo que va a transmitir. Torpe, no torpe, daltónico, no daltónico. Y eso yo creo que ahora tu trabajo yo creo que ha llegado a una altura, que es que tú estás liberado de ese porqué. Bueno, la gran discusión nosotros ahora con los artistas de barrio españoles es, ellos me dicen que nosotros tenemos una mochila conceptual que no nos deja mucho, ¿sabes? Pero tiene que ver con esta academia, ¿no? Que habéis tenido. Pero es que el otro lo conocimos muy temprano, muy jovencito, y ya no nos importa pintar bien y estar pintando ahí para... No, nos importa decir algo, nos importa transmitir, cuestionar. Y el arte incluso más hedonista que había en Cuba en esa época era un arte muy consciente, muy consciente. Porque tú había que explicártelo. Soy hedonista porque el hedonismo es una tradición en el arte y tal. Eso tenía que sabértelo. No podía venir, no, que yo pinto como eso. No, entonces está pintar la ventana, si no sabes. Y no, nada. Yo he disfrutado mucho mi estancia en Alicante porque
Yo de Alicante de Fly con un hermano que tenía ahí y bueno, me encuentro que ellos está ahí. La próxima exposición que vamos a tener es Gertrudis Ribalta, que es también una artista que ha estado en Alicante, que fue alumna de Elisa también, con una tradición también muy popular de trabajo. ¿Tienes idea de cuándo sucederá? No, noviembre. Noviembre. La curadora es Judinela. Y es una artista también que se ha mantenido muchos años ahí en Alicante, con un trabajo también que viene de Lisboa, también muy intelectual, ¿no? Y al mismo tiempo sus procesos son vernáculos, son duros, son muy fuertes. Y son de estas dos exposiciones, para tener una idea también de lo que es Copiloto. Copiloto nace, aquí yo vengo a este espacio con mi hija Alicia, la primera exposición que se hizo de Copiloto. Y mi hija Alicia es la que aquí en este lugar, que era un lugar que no había quien la entrara, porque estaba muy desbaratado, era una fábrica llena de tareas. Ella me dice, aquí yo te veo. Entonces, yo Copiloto lo he hecho de la manera de agradecimiento de las personas que me han ayudado. Alicia me vio este lugar, Helio que me ha ayudado, Helio y Susana han sido para mí fundamentales en mi vida en Alicante. Y Gertrudis. Entonces, yo creo que Copiloto entra como en una cuestión también que de los afectos, ¿no? De los afectos, y de nosotros hemos pasado 3 años en Alicante tomando cerveza, a veces nos veíamos a la semana todos los días. Y era discutir, volver a reencontrar un diálogo que ya está perdido y de años sin vernos, ¿sabes? Y ese diálogo general, yo no puedo evitar decirle a él, yo no siempre tengo, porque es algo que tengo la mano. Y luego me parece eso. Sin más liberador que él no lo hay. No sé. Pero si a veces la gente hay que sacudir, como yo lo espero que me sacudan, ¿sabes? Entonces yo veo que la obra de él, desde esa jungla que a mí me impactó tanto, ¿verdad? Yo no, es que es un desperdicio hacer una sola. No se puede quedar en una sola. Porque eso es una traba que tenemos, eso es una... Pero es lo que tú decías, la mochila esa conceptual que muchas veces nos impide divertirnos y disfrutarla. Que cuando ya tú te quitas eso, tú dices, mira, me da igual. Si sale bien, bien, y si no, me da igual. Grandes artistas, pero bueno, también hay una época que tiene, yo siempre digo que los artistas, creo, tienen como 2 etapas, ¿no? Cuando uno es joven, que necesita impresionar y quedar bien con el público. Entonces cuando la gente hace obras así muy profundas y no sé. Y ya después cuando a ti, por la vejez o por lo que sea, ya tú sabes quién tú eres. Y no es que te da igual el público, sino que tú primero quieres divertir, tú quieres pasarla mejor tú y ya después lo compartes con la gente. Entonces eres más libre. Y al final creo que salen las mejores cosas, creo, no sé. Y es eso, o sea, cuando ya te quitas esa mochila y dices, mira, me voy a divertir. Y si sale mal, dices, hago otra, da igual. Pero te diviertes más y al final yo creo que la gente también se divierte más, me parece que ojalá. Pero yo quiero hacer una, René, aquí yo quiero hacer una exposición. ¿Ah, sí? 3 cuadros pues en blanco. Lo hacemos. 3 cuadros en ¿Otro blanco. comentario, pregunta para cerrar la charla? ¿Quién? ¿Ah? ¿Alguien más? ¿O está bien? Ya está bien. Bueno, gracias por estar y hasta la próxima. Espero que con Gertrudis también hagamos una conversación así Seguro. en Copiloto. Gracias a todos.